Hoy vamos a ver cómo se diseña un edificio de acero en general y para qué son esas hojas de Excel que hemos hecho hasta ahora, cómo lo podemos implementar en el diseño. Vamos a tener un edificio de ejemplo, suponiendo que el arquitecto nos entregó un diseño arquitectónico que tiene una marcación de ejes propuestos, con una fachada que es bastante esbelta. Estamos hablando de un proyecto de 5 pisos y una fachada lateral que colinda con edificios, lo que quiere decir que no se ve desde la vía. Estos datos nos sirven para poder nosotros estructurar cómo es nuestro edificio. Estructura es la palabra clave porque eso es lo primero que vamos a hacer y eso es fundamental en el diseño. Depende de la estructuración, es la economía del diseño y la estabilidad del diseño. Eso es primordial. Vamos a ver dos ejemplos. Una estructuración que yo creo que es buena con otra estructuración que creo que es complicada. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí quiere decir de que o tiene una falencia muy grande la estructural o es una persona un poco arriesgada o que le guste por el camino difícil. Vamos a ver el por qué. Acá estamos viendo una distribución de viguetas que llega a una viga principal y se conecta con unas columnas. Esto que vemos acá es un pórtico que trabaja a momento. Si yo lo quiero poner a trabajar a momento, claro está, debo tener algunos trabajando a momento. Entonces, si suponemos que este eje está trabajando a momento, la carga de la losa va a las viguetas, que son estas amarillas, y esas viguetas llevan esa carga puntual, porque acá se conecta por cortante, llevan una carga puntual a la viga principal. Acá están las tres cargas, tanto las que llegan por este lado como las que llegan por este lado. Es decir, esta viga principal va a estar sometida a una carga importante, y si está conectado a momento, quiere decir que le está transfiriendo un momento bastante importante a esa columna. ¿Cuál es la diferencia con esta estructuración? Si vemos, por ejemplo, aquí hay una columna que está girada, es decir, la viga principal está conectando con el alma de la columna. Vemos acá dos ejes pegados. Puede que arquitectónicamente lo pida y que puede ser que aquí esté el ascensor, o simplemente es desconocimiento del arquitecto de la ventaja del acero que se puede manejar grandes luces. Para eso tenemos que tener muy buena comunicación con el arquitecto para explicarle medidas comerciales, para explicarle luces económicas, porque hay unas luces que se pueden manejar en acero, pero cuánto puede costar, y tener esa comunicación para poder trabajar en el proyecto. Pero aquí también vemos un eje que está completamente girado en las tres columnas. ¿Por qué creo que eso es mal? Hay dos razones por las cuales creo que es malo. Uno es porque está trabajando con la inercia menor, que ya se lo voy a explicar, y la otra es cómo garantiza de que esta conexión viga columna a esta laminita de la columna soporte los movimientos cíclicos del sismo. Vamos a ver cuál es mejor conceptualmente hablando. ¿Por qué? La viga principal, que tiene las cargas de la vigueta, que imaginemos que es muy grande, va a intentar deflectarse, ¿cierto? Igual que esta columna va a intentar también deflectarse hacia adentro por estas cargas aplicadas. Esta columna está trabajando como si fuese un muro de concreto gigante conectado por el lado menor, pero está trabajando el lado mayor. Es decir, para que esto se tumbe hacia este lado, siempre va a necesitar bastante empuje o que este jalón sea muy grande para que esto ocurra el volcamiento. En comparación con esta otra opción, que es la viga principal conectada al alma. Entonces vemos acá una viga principal conectada por la parte que me va a generar mayor inercia a la columna, y aquí estamos viendo la misma viga conectada con la parte que me va a generar menor inercia a la columna. Si exageramos la deformada, vamos a tener algo así, por este lado con la inercia mayor y con este lado con la inercia menor. Claro, como estoy conectado con la inercia menor, la deflexión que va a tener la columna va a ser mucho mayor a la que está conectada con la inercia mayor. Esta inercia es mínima. Imagínense el muro largo de concreto, pero ya conectándose por la cara más ancha, la de mayor inercia. Eso sería un error, pero sumado a eso hay otro error. Uno debe garantizar que la conexión entre esta columna y esta viga pueda resistir los movimientos cíclicos del sismo. Esta viga va a tender a ir hacia abajo y hacia arriba en repetidas ocasiones, lo que va a generar múltiples fallas en esta conexión viga-columna. Aparte de que esta conexión está trabajando este patín, el alma y el otro patín, porque generalmente eso se conecta por unos rigidizadores, que para eso son los rigidizadores, para darle una continuidad a la viga, pone a trabajar todos los elementos de la columna. En cambio, esta conexión viga-columna por el alma, con los movimientos cíclicos de la viga, me va a generar a esta lámina una ruptura en el movimiento cíclico. ¿Y qué puede pasar? Que se desprenda
y exista el colapso inminente. Mire que solamente la posición de la columna me puede generar muchas cosas, y ahí no estoy diseñando, y ahí no estoy colocando X columna o X viga, simplemente estoy estructurando. Por eso es la parte más importante. Cuando yo un plano así es porque ya sé que la persona puede tener falencias en la estructuración o en el conocimiento en el diseño de acero. Esto es muy importante. Aquí, como pueden ver, aparte de que tienen poca inercia, tiene la capacidad o tiene precisamente la falencia de resistir ese movimiento cíclico. Esto se garantiza la resistencia del movimiento cíclico por unas conexiones precalificadas que ya fueron previamente ensayadas en un laboratorio realizando un movimiento cíclico y que pueda soportar esa carga. Hay muchísimas conexiones precalificadas para este tipo de conexión, donde está conectado con el eje mayor de la columna, y hay muy poquitos estudios que se conectan la viga principal con la columna en el eje menor, precisamente teniendo en cuenta de que ya estoy trabajando con la inercia menor, y hay muy poquitos estudios donde encuentra una conexión precalificada donde la viga principal llega al alma de la columna, y esos poquitos estudios inclusive recomiendan no usarse. Se gastaron un tiempo gigante en inventarse una conexión que me resiste esos movimientos cíclicos, pero inclusive recomiendan no usarse. En caso tal de que sí o sí requiera conectarse, o por condiciones geométricas, o por restricciones arquitectónicas, o porque necesita mayor inercia en el otro sentido, también hay otras soluciones. No trabajar con esta I al revés, sino que trabajar con un tubo, por ejemplo, un tubo cuadrado, un tubo rectangular relleno de concreto, o puede trabajar también con una I cruciforme, que sería tener la I y soldarle una T y otra T. Esto se llama una sección cruciforme y tengo las inercias iguales en los mismos sentidos. Hay soluciones para uno no complicarse la vida con este tipo de conexión. Dejando a un lado la estructuración, vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a definir los pórticos que hacen parte del sistema resistente sísmico. Hay diferentes tipos de pórtico que puedo trabajar y que me pueden resistir una fuerza sísmica. Voy a explicarle tres, pero hay mucho más. Por ejemplo, el más usado, pórtico resistente a momento. Están los pórticos arrastrados concéntricamente y los pórticos arrastrados excéntricamente. Hay muchos más, pero de eso ya hablando de un diseño de un edificio general. Por ejemplo, las riostras que están de la mitad hacia la izquierda son pórticos arrastrados concéntricamente, y estos de la derecha son pórticos arrastrados excéntricamente. Estos que no tienen riostras puede ser un pórtico resistente a momento. Todos los puse en un pórtico gigante. ¿Qué lo hace PAC y qué lo hace PAE? PAC son aquellas riostras que tienen como inicio y fin los vértices de un pórtico o de una viga. Es decir, la proyección de este eje me va a dar justo en el vértice entre la línea imaginaria del centro de la columna con la línea imaginaria del centro de la viga, como se ve en este caso, pero llega al centro de la viga, y esto se puede llamar como una riostra V, y esto una riostra V invertida. Esto sería una riostra X y esto sería una riostra diagonal, que mire que siempre llegan concéntricamente a ese vértice. Caso contrario a los pórticos arrastrados excéntricamente PAE. ¿Por qué? Pueden iniciar en el vértice, pero van a estar separados, van a terminar separados al vértice de la columna. Esta separación se llama vínculo. Acá está sometido a una gran cortante y eso tiene un diseño particular, o como lo vemos en este caso, que puede compartir el vértice como lo vemos aquí abajo, pero aquí arriba también está separado. Y eje último, el pórtico resistente a momento, que no lleva ningún tipo de riostras como lo vemos en este caso, pero esta conexión viga columna tiene un trabajo particular que le llaman conexiones precalificadas, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video. ¿Cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza los unos y los otros? Pórtico resistente a momento es porque yo no quiero ver una riostra en la sala de mi casa. Entonces, para evitar eso, arquitectónicamente no me permite colocar una riostra en la casa por obvias razones, y yo no quiero entrar a mi habitación, por ejemplo, que esta sea mi habitación y esta mi puerta, y tener que entrar sí o sí por este lado y nunca por este lado, y me va a modificar inclusive el diseño interno de mi habitación porque existe una riostra. Entonces, para evitar esos problemas, normalmente en los pórticos que se ven de frente a la fachada no tienen esas riostras, por lo tanto me toca manejar pórticos resistentes a momento.
Pero en las fachadas o en los vacíos de escalera o en los vacíos de ascensor uno puede, o inclusive en los vacíos de patios, uno puede utilizar riostras. ¿Por qué? Porque uno sabe que ahí van a haber cerramientos. Entonces uno ya empieza a jugar con eso. Por eso es muy importante la estructuración para poder mirar en dónde. Por eso al principio les dije, las fachadas laterales colindan con edificios que no se van a ver desde la vía, que esa fachada yo la puedo llenar de riostras si quiero por todos lados y no va a pasar nada. ¿Y por qué es importante tener pórticos arrostrados? Porque sísmicamente se comportan perfecto, tienen una excelente disipación de energía. Entonces, entre más riostras tenga, más seguro es el edificio. Y otra pregunta, ¿cuándo utilizar un PAC y cuándo utilizar un PAE? Puede ser por razones arquitectónicas, por gustos del estructural y por confort. ¿Por qué confort? Yo tengo esta riostra, por decir acá, y aquí no me cabe una puerta, porque aquí ya está tocando la parte más alta, entonces, es decir, uno entra agachado. Los pies y la mano. Pero si yo separo y creo esa especie de vínculo, esa separación, aquí sí me permite generar una puerta más grande y digamos que todo esto sea muro y no va a tener ningún problema arquitectónicamente entrar y salir. Eso puede ser una opción. Pasa igual en las puertas que se hagan intermedias a como se haga acá, porque puede que en la fachada también tenga riostras. A mí me encantan las riostras y si yo hago un edificio propio le pongo riostras en todos lados. Pero en este caso depende más de gustos, de normatividad, porque en algunos casos no se permite utilizar PAE y en algunos casos no se permite utilizar PAC, y más por pericia también del ingeniero estructural. Viendo entonces estos criterios para poder definir esos pórticos que me van a resistir el sismo, si el sismo viene en este sentido, yo acá voy a tener unos PRM, porque no puedo colocar riostras, porque si no, no paso a mi habitación. Puedo colocar todos mis ejes PRM, es decir, si yo escojo este y este PRM, esta fuerza sísmica se me va a ir en 3, 1, 2 y 3 dividido. Si coloco todos, esta fuerza sísmica se me va a ir en los 5 pórticos, en ese sentido. Si lo divido entre 5, quiere decir que voy a tener 5 pórticos más esbeltos a que si lo divido entre 3. Pero también hay que considerar que según la conexión precalificada que uno use, puede ser muy costosa y ahorrar ejes de conexiones precalificadas en un edificio alto es mucho dinero. Para un edificio tan bajito yo colocaría todos PRM y no pasa nada, con eso es suficiente. Ya el sismo lo solucioné por este lado, y si el sismo llega por este lado, entonces yo digo, voy a aprovechar las fachadas laterales que no la ve nadie y puedo colocar un PAC acá, un PAC acá, un PAC acá y otro PAC acá. ¿Por qué no en todos? Precisamente por la economía. Yo hago un análisis y si con estos pórticos que me genero entre estos dos ejes puedo resistir esta carga sísmica que se me va a ir una parte para acá y otra parte para allá, con eso es más que suficiente. Si yo veo que la carga sísmica es muy grande, pues ya me va a tocar colocar otros dos. ¿Qué si no puedo hacer? De decir, voy a colocar un PAC acá y voy a colocar otro acá. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque si yo tengo esta distribución sísmica asimétrica, por decirlo así, voy a generar una torsión en el edificio. Y ahí sí ya es bastante peligroso. Ya ahí sí no es recomendable. Entonces uno siempre trata de trabajar con la repartición del sistema resistente sísmico bastante simétrico. Ya teniendo claro yo cómo voy a trabajar mi edificio, puedo empezar a hacer un prediseño de mi edificio. Y esto me lleva al paso 3. Yo debo definir mi nivel de detalle. Mi nivel de detalle, si yo tengo mi pórtico principal, yo puedo trabajar con 3 niveles. Una disipación mínima que me trabaja con una utilidad suficiente para poder desarrollar 0.01 rayanes, que es el 1% de la deriva de todo el edificio. O puedo trabajar con una disipación moderada, que estaría trabajando con 0.02 rayanes, o puedo trabajar con una disipación especial que trabaja con 0.04 rayanes. Esta es la utilidad que me pide para cada tipo de disipación de energía. Las conexiones precalificadas normalmente se precalifican trabajando con grado de disipación especial, es decir, el movimiento de esta viga lo someten a varios ciclos hasta llegar a 0.04 rayanes y que no exista ningún tipo de daño en la conexión entre la columna y la viga para evitar el colapso. Como
ese nivel de detalle lo tenemos en nuestras conexiones precalificadas, entonces mis conexiones precalificadas las trabajo con disipación especial. Y si por ejemplo estoy en una zona de amenaza sísmica baja, pues trabajo todo el edificio con disipación mínima para ahorrarme dinero, y el detallado de las uniones la trabajo con especial. Siempre el detallado de las uniones mías se trabaja es con disipación especial. ¿Por qué? No por gusto, sino porque las hojas de cálculo que yo tengo, los estudios de conexiones precalificadas que yo tengo, son estudios realizados con disipación especial. Tengo las bondades de esto y las bondades de esto o de esto, en caso tal de que estoy en un territorio donde la probabilidad sísmica es baja. Ya si la probabilidad sísmica es alta, pues no pierdo nada porque trabajo toda mi condición sísmica con este criterio y los criterios de disipación especial, y aparte la conexión que ya la trabajo con disipación especial, pues lo sigo trabajando así. Ahora sí empiezo el prediseño del edificio. ¿Con qué? Con análisis de carga. Tengo una hoja de cálculo que eso va a ser un módulo complementario que les voy a compartir, donde yo simplemente ingreso unos datos básicos y me dice cuánto es el peso muerto en mi edificio. ¿Qué sería lo cuarto que hacemos? Lo quinto que sería predimensionamiento de losa. Es con una hoja de cálculo que ya la hicimos. Ingreso esas cargas vivas y muertas que calculé en mi hoja de cálculo anterior, valga la redundancia. Sería meter esos datos y saber qué espesor de losa necesito y qué vigueta necesito. Y eso me lleva al sexto paso, que es el predimensionamiento de la columna. Tenemos 5 pisos en este caso, con una carga distribuida que lo calculé anteriormente en mis hojas de cálculo, y esa carga distribuida está sobre el área aferente de una columna. Yo lo que necesito es saber cuánto es mi carga puntual. Es un predimensionamiento, recuerda, no es nada exacto, no estoy acá haciendo un cálculo detallado. Estoy haciendo un predimensionamiento para saber cómo va a ser mi edificio antes de empezar con el diseño real. Evito errores grandes, porque si nos dejamos todo el programa pueden haber errores demasiado grandes, y aparte tengo una idea de cómo va a ser mi edificio antes de empezar y voy a ahorrar tiempo. Entonces, volviendo al tema, necesito estas cargas puntuales para que al acumularlas pueda diseñar esta columna, y con esta columna puedo hacer mi predimensionamiento del edificio. Entonces tengo la carga distribuida de las otras hojas de cálculo. Voy a trabajar con la columna que tenga mayor área aferente. Normalmente serían las centrales, asumiendo que todas las medidas son simétricas, pues cualquiera de estas 3 centrales tiene mayor área aferente. Entonces yo ya tengo mi área y tengo mi carga distribuida. Al multiplicarlos voy a tener mi carga puntual de esta manera. Entonces tengo un PU, que es la carga distribuida por el área, acá por 1. ¿Por qué aquí por 2? Porque sería el acumulado de el que está arriba con el que está abajo. Acá sería por 3, porque sería el acumulado de las 3 losas. Pero la que yo necesito es esta al final, que sería PU5 o PUN, independiente del número de pisos. Y ya tengo una columna de tal longitud con una carga puntual. Ya puedo predimensionar mi columna. ¿En dónde? En la hoja de cálculo que ya tienen ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que yo recomiendo que esa columna esté trabajando al 50%. ¿Por qué? Porque aquí solamente estoy analizando la carga axial. Me falta los momentos generados por el análisis sísmico. Como estoy predimensionando y no tengo ese dato todavía, entonces por experiencia yo pongo que la columna me esté trabajando al 50% con esa carga axial, y ya ahí más o menos tengo mi columna seleccionada. Para reafirmar ese dato vamos al siguiente paso, donde tenemos que predimensionar la viga principal. ¿Y cómo lo hago? Con una conexión precalificada, que es el próximo video que vamos a ver. Entonces ya tengo mi columna predimensionada, que es esta, y iterando, escogiendo vigas hasta que el criterio de viga débil y columna fuerte me diga cumple. Este sería como un dato, es una lista desplegable, y empiezo a escoger una por una hasta que esto me diga cumple, y ya tengo mi columna y tengo mi viga principal predimensionada. Es decir, los elementos principales del pórtico que va a recibir el sismo ya me lo sé. Cuando vaya a hacer el diseño ya sé por dónde empezar, por un lado. Y por otro lado, pues los datos que me arroje el programa no me van a poder engañar nunca, porque si me da una HA200 por ejemplo,
yo voy a cuestionarme de una. Le voy a decir, si el predimensionamiento me dio 550, ¿por qué el programa me está diciendo que es un HA200? Hay un error grave. Y el problema más grave es que muchos se quedan así y muchos dejan el diseño así. ¿Por qué? Porque nunca tienen este feeling de hacer un predimensionamiento primero del edificio antes de arrancar con el diseño, porque empezamos como locos a modelar en el software. Y después de tener ya mi columna, mi viga principal, la vigueta, la losa predimensionada, pues vamos a ver el chequeo de esbeltez. Este chequeo de esbeltez es normativo, me lo da la tabla B4.1 de la ISC. Cada norma, según el país, puede que modifiquen esta tabla. Normalmente es un copy-pegue de la ISC. Entonces vamos a verificar si nuestro ancho y espesor de las patines y las almas de las vigas y columnas principales del pórtico PRM, es decir, pórtico reciente momento, cumplen con esos criterios de esbeltez. Si no cumplen, estoy ahorrando mucho tiempo solamente por chequear esto, porque también muchas veces después de entrar como locos a modelar en el software, decimos ya tenemos el diseño, inclusive lo imprimimos y lo mandamos a las entidades que revisan los diseños y les van a devolver porque no cumplen esta pequeña formulita. ¿Y qué pasó? Nos saltamos de chequearlo. Entonces, antes de iniciar cualquier tipo de diseño, lo bueno de este método es que ya me estoy dando cuenta si cumple o no. Si no cumple, ya sé que no arranco por ahí, sino que arranco por una que sí cumple. Y ya garantizando de que esto está cumpliendo y los otros pasos están predimensionados, ya sí puedo hacer el análisis de la fuerza horizontal equivalente, que también es una hoja de cálculo. Yo estas hojas de cálculo las tengo enseguida en una misma hoja de cálculo, todos están en pestañas diferentes y comunica una con la otra. ¿Para qué? Para que solamente modificando estos valores pueda modelar mi edificio en Excel, un predimensionamiento sencillo para seguir si cumple o no cumple antes de arrancar. Entonces meto los datos de la fuerza horizontal equivalente y con eso estoy teniendo ya la fuerza sísmica que le va a llegar a los pórticos. Solo faltaría aplicar las cargas ficticias. Eso ya es como un análisis de estabilidad que se le hace al edificio. ¿Qué son las cargas ficticias? Las cargas ficticias es una equivalencia en fuerza horizontal de un posible desplome del edificio o deformación del perfil que venga así desde fábrica. Entonces la norma me dice, aplica unas cargas ficticias que representan el 0.002 de la carga axial en el nivel aplicado. Es decir, si yo acá tengo una carga de 1 tonelada en este punto del edificio, pues aplíquele una carga horizontal de 1 tonelada por 0.002. Si ya aquí el DI o la carga que tengo en este punto de la columna son 4 toneladas, entonces la carga horizontal que va a aplicar es 4 toneladas por 0.002 y así sucesivamente. Esta carga va ascendiendo a medida que baje, solo con el fin de representar un posible desplome en el edificio. Y ese desplome no puede superar la altura total del edificio sobre 500. H, que sería toda la altura, toda esta altura es H. Ese desplome no puede superar H sobre 500. Y por último, hacemos un chequeo del índice de estabilidad. Esto es un chequeo que pide la normativa colombiana. No sé y no he investigado bien cómo la piden en los otros países, pero esto solamente es con el objetivo de determinar si se requiere o no hacer un chequeo efecto P delta en la edificación, ya sea porque los desplazamientos son muy grandes, tanto como las cargas ficticias sumadas a la carga de sismo y viento pueden generar un volcamiento del edificio. Esto se hace por medio de desplazamientos y las fuerzas aplicadas. Con esos datos me va a dar un índice de estabilidad y ya con eso puedo determinar si requiere o no chequeo del efecto P delta. Cumpliendo todos estos pasos, yo ya tengo prediseñado mi edificio. Yo prediseño un edificio en menos de 5 minutos con estas hojas de cálculo. Solamente 5 minutos, y con 5 minutos puedo entender para dónde va mi edificio. Y aparte me hace feeling con el diseño, darle el gusto, tener ese conocimiento de más, de que antes de empezar ya sé cómo hacer la cosa. Y es una duda muy frecuente y me preguntan ¿cómo hago o con qué columnas empiezo y con qué vigas empiezo? Y cómo hago para no creerle al programa, sino entregar el conocimiento al programa para que lo analice. ¿Cómo se hace? Haciendo un prediseño. Una vez alguien me dijo, es mucho mejor un buen prediseño que un mal diseño.
sin que el prediseño sea un diseño. Es decir, pues esto todavía no estoy diseñando, pero es mucho mejor, porque también muchas veces que nos ha pasado a todos en un grupo haciendo el mismo edificio, nos da todos datos diferentes. Uno se equivoca metiendo los datos al programa y el programa se lo analiza tal cual y uno lo traga completo porque no hizo un prediseño. Ya con esto hay de ese problemita. Ahora vamos a iniciar con el diseño como tal. Metamos el modelo al software para poder hacer un análisis dinámico, y con eso podemos hacer un chequeo de regularidades para que me diga cómo hago la corrección de la cortante basal, si con el 80-90% al menos en las normativas de mi país. Con eso hago la corrección de cortante basal, ya la fuerza horizontal equivalente la había hecho anteriormente, y puedo mirar con el grado de disipación de energía, otra vez meter los datos y hacer el análisis de deriva y diseño por estabilidad. Y si eso no cumple, me toca volver a hacer todo este ciclo repetitivo hasta que se me cumplan las derivas y el diseño por estabilidad. Es decir, no tener problemas de efecto P delta y no tener problemas de deriva. La deriva depende de la normativa donde usted se encuentre. Si yo ya tengo mi parte sísmica diseñada, que para mí es la parte como más delicada, ya lo otro va a pasar derechito. ¿Por qué? Porque tenemos las hojas de cálculo. Vamos a ver el siguiente paso. Tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones de carga que nos pide la norma. En mi país me piden estas combinaciones de carga que yo ingreso al software o a las hojas de Excel que yo tengo. Luego empiezo el diseño de elementos estructurales. Diseño de viga mixta ya la tenemos en el canal de YouTube. Diseño de columna ya la tenemos en el canal de YouTube. Diseño de vigas ya la tenemos en el canal de YouTube. Es muy sencillo. Diseño de la cimentación es una hoja de cálculo que les voy a compartir en otro módulo. Acá por ejemplo es una pila, también puede ser una zapata, y al final, como yo acostumbro, está el detalle, está la gráfica de los resultados que me dio el software o esta hojita de cálculo, y eso se lo puedo pasar al dibujante y en 2 minutos tengo diseñada la pila. Tengo también que diseñar la placa base, que ya hicimos la hoja de cálculo en el canal. Luego diseño conexión precalificada. Esa conexión precalificada, próximo video vamos a tener esta conexión precalificada, y son muchas, son más o menos 10 o 15 que puedo subir. Por el momento voy a subir esta para tener al menos una conexión a momento. También nos toca diseñar el pórtico restaurado concéntricamente. En este caso puede ser PAE, pero aquí estoy poniendo PAC. Y la hojita de cálculo, que sería después de este video de conexión precalificada, sigue pórtico restaurado concéntricamente, y haremos esta hojita de cálculo. Luego tenemos el diseño de las conexiones articuladas. Lo vimos también en el canal de YouTube, y cada uno debe tener ya esta hojita de cálculo de conexión vigueta a viga. Y luego tenemos el diseño de elementos no estructurales, donde tenemos diseño de muros, puede ser antepechos, puede ser muros no estructurales, que es una hojita de cálculo también. Según los datos los ingresamos y tenemos el diseño, inclusive ya las gráficas. También diseño de escaleras, otra hojita de cálculo, y también diseño de pasamanos. Si observaron bien, todo lo que tengo acá es con hojas de cálculo, porque yo las hice, ustedes las van a hacer y van a tener la certeza de que lo que está arrojando son datos que usted conoce y sabe por qué salió. Está dominando el diseño de principio a fin con su conocimiento. Y a esto es lo que yo quiero llegar, a que en cuestión de minutos tengamos el diseño de un edificio en acero y todo sea con hojas de cálculo, sin dejar a un lado el software, porque es importante también, porque no todo manual es bueno. También para la parte sísmica, pues uno no va a empezar a iterar en una hoja de cálculo y metiendo pórticos en hojas de cálculo. Ya está ese programa que me ayuda a hacerlo más rápido, pero datos como estos, por ejemplo, puedo crearlos por la normativa de mi país, y puedo crearlos de tal manera que sea, sino imprimirlos, anexarlo a mi hoja de cálculo y se entrega. Básicamente yo puedo estar entregando una memoria de cálculo al día siguiente de que me entreguen los planos arquitectónicos, simplemente por el dominio y control que tengo con las hojas de cálculo. Y ya para poder finalizar se hace un análisis de diseño contra incendios y tengo por fin diseñado mi edificio.